Esta IA se llama Delphi 2M y ha sido entrenada por un equipo internacional de investigadores con datos de más de 400.000 personas en el Reino Unido y después se ha validado con registros de casi 2 millones de personas en Dinamarca. Basándose en todos estos datos, la IA es capaz de saber si un paciente que tiene varias patologías puede llegar a desarrollar una enfermedad en el futuro. Estela Luna de María es experta en tecnología y nos ayuda a entender aquí en la tarde noticias como esta. Estela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pilar, ¿todo bien? ¿Qué tal tú? Pues yo, como siempre, encantada de que te incorpores esta temporada de nuevo con nosotros, Estela. Oye, ¿cómo funciona exactamente esta inteligencia artificial? Vale, esta inteligencia artificial funciona como todas, es decir, todas las inteligencias artificiales cogen corpus de texto, cogen muchas palabras, transforman el texto en tokens, que son numeritos, y esos numeritos los convierten en probabilidades. Entonces, esta inteligencia artificial, en lugar de coger palabras como mesa o silla, pues coge biomarcadores, nivel de colesterol, azúcar en sangre, otros niveles de otras hormonas que tenemos, y entonces dicen, pues esto lo vamos a convertir en una probabilidad de, viendo patrones entrenados de enfermedades que conocemos, probabilidad de que vayas a tener un infarto dentro de un año o en el próximo año, o probabilidad de que vayas a desarrollar un cáncer en los próximos 10 años. O sea, básicamente lo que nos dice es, de acuerdo a parámetros biomarcadores, parámetros médicos que se pueden medir con análisis de sangre, con radiografías, con biopsias, con muchas series de pruebas, te da una probabilidad de tener una enfermedad en un cierto tiempo. Claro, lo primero en todo, como en todas las inteligencias artificiales, es tener una base, y aquí está el registro de todos estos pacientes que habrán ido cediendo sus datos, ¿no? Sí, la verdad es que, como tú has mencionado al principio, es un trabajo ingente que yo creo que hay que agradecer a los servicios de salud públicos del Reino Unido y de Dinamarca, que han estado recolectando datos durante los últimos 20 años, con permiso de los pacientes, por cierto, y anonimizando los datos. Es decir, no sabemos que Lisa Williams tiene no sé qué cosa. Eso está convertido en un código alfanumérico, y entonces solo se tienen los informes de salud de un cierto código que corresponde a un paciente, pero que no sabemos quién es. Entonces, estos sistemas públicos de salud llevan recolectando datos los últimos 20 años y han creado un banco de datos con el cual poder establecer patrones de desarrollo de enfermedades en un periodo largo de tiempo, con lo cual se ha estado analizando el desarrollo de estos pacientes desde hace mucho tiempo. Desde la primera vez que les hicieron una muestra de sangre, se ha visto cuál ha sido su evolución, o si tenían sobrepeso, o si tenían la tensión arterial alta. Y entonces con esto han dicho, pues todas las personas, lo dividen en segmentos de pacientes, y de todas las personas que cumplen las características A, B y C, de repente comprobamos que tienen un evento cardíaco en un plazo de 3 años. Y entonces así es como han creado estos modelos probabilísticos. O sea, el modelo no te dice exactamente el 13 de abril del 2026 usted se va a morir. Lo que te dice es, creemos, por pacientes similares a usted que hemos observado en los últimos 20 años, que si usted sigue con este estilo de vida y con estos biomarcadores, pues probablemente va a tener... Le puede pasar esto. Efectivamente, con una probabilidad del 90% o del 70%, igual que los modelos meteorológicos. O sea, son modelos que funcionan igual, son modelos probabilísticos. Pero me has dado dos probabilidades, del 90% y del 70%. ¿Por qué esa diferencia? Claro, porque al final los modelos todavía están en fase de prueba. O sea, lo que han publicado es una prueba de concepto. Es decir, es un principio para al final irlo ajustando, hacer un ajuste fino y tener tasas de error muy pequeñas. Todavía los errores y la fiabilidad del modelo es pequeña, pero yo creo que esto abre un paso enorme hacia la medicina personalizada. Es como lo de cuando se fue a la Luna, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Pues esto es una pequeña prueba de concepto que se ha estado 20 años trabajando en ella, pero que abre la mano a que tú vayas a tu médico y te diga, oye, pues mira, con estos datos que tenemos y la probabilidad que hemos calculado, ojo al dato, porque a lo mejor vas a tener cáncer de colon en los próximos 10 años, o sea que a lo mejor deberías cambiar tu tipo de alimentación. O sea que abre la puerta a que se produzca una prevención y se produzca una atención muchísimo más personalizada de la que hay ahora.
que en realidad la medicina ahora mismo, bueno, yo no soy médico, pero bueno, esta es mi opinión como paciente, la medicina es reactiva, o sea, una vez que ya estás enfermo, pues hacen todo lo posible por curarte, pero no te evitan que estés enfermo, diciéndote, ojo, que a lo mejor nuestro modelo dice que vas a tener un infarto sí o sí, o sea, que tú sabes lo que haces. Oye, ¿qué pasa con la protección de datos de todas las personas? Justo, esta es la parte controvertida de estas actuaciones. Primero, porque puede haber eventos de ciberseguridad, es decir, se pueden robar las bases de datos, pueden aparecer los datos publicados, nunca se saben si los datos se venden a terceros, se entiende que no porque lo han hecho los sistemas públicos de salud, con lo cual no tendrán acuerdos con empresas, pero todos recordamos lo que pasó con 23andMe o 23 y Yo, que era la empresa esta de genética, que tú les enviabas una muestra de saliva y ellos te decían tus ancestros, pues desciendes de los escandinavos o de los argelinos o de quien no sea, y entonces todo el mundo envió eso. Y luego resulta que esta empresa tenía una base de datos de 50 millones de personas y se la vendió a una farmacéutica por miles de millones de dólares. Entonces, al final, ¿qué vendieron? Vendieron todo el ADN, o sea, todo el genoma de una persona entero, que es como lo más preciado que puedes tener, tu información genética. Con lo cual, eso sí que es lo más íntimo, que tiene una persona, su información genética. Efectivamente, porque es única e intransferible y es lo que nos convierte en indistinguibles de la persona al lado. Entonces, claro, al final esa es la parte polémica, ¿no? ¿Qué pasa con los datos? Aunque se han anonimizado y se supone que no se puede recuperar de qué paciente vienen, pues claro, al final todo este tratamiento de estas bases de datos hay que hacerlo con muchísimo cuidado, porque si no se pueden convertir en un riesgo tremendo de privacidad, de seguridad, de confidencialidad y de que al final se usen con el fin que no se esperaba, ¿sabes? Que se cojan estos datos y se diga, pues como sabemos que no sé quién va a tener cáncer, pues ya no le damos un trabajo o ya no le damos una hipoteca. O sea, si caen en las manos equivocadas, pues efectivamente, ese es el riesgo. Ese es el riesgo, sí. No te vayas, Estela, que enseguida vuelvo contigo, porque esta IA se ha podido desarrollar gracias al uso de los datos, como decíamos, de los más de 400.000 participantes del Biobank en el Reino Unido, que es un estudio que alberga los datos y muestras biológicas anónimas de esas personas voluntarias recogidos a lo largo de 20 años. ¿Se podría elaborar aquí en España? Bueno, de momento no, porque no tenemos esa base de datos de 20 años que sí tiene el Reino Unido, pero ¿se podría llegar a hacer? Se lo hemos preguntado a Ernestina Menasalvas, que es catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de su Centro de Tecnología Biomédica. Necesitaríamos una base de datos que estuviera integrada con todos esos pacientes de todos esos años, en este caso 20 años, pero con los datos completos de todas las enfermedades. En España está habiendo esfuerzos para unar esos datos y para hacer esas bases de datos. Una iniciativa es la de IMPACT, que está financiada por el Instituto de Salud Carlos III, o el proyecto de Health Data de la Comunidad de Madrid. Y si tuviésemos esos datos, ¿serían útiles? ¿Sería útil esta herramienta? ¿Podría llegar a sustituir a un médico o ser incluso un médico más? Pues yo no me gusta nunca pensar en sustituir. O sea, lo que creo es que el contar con una herramienta que es capaz de analizar todos esos datos y sacar información de esos datos, pues es como uno más, diría yo. O sea, no uno más igual, idéntico, no, sino sí un asistente para la toma de decisiones. Pues podría ser como un asistente para la toma de decisiones, nos dice Ernestina, y el caso es que ya hay trabajos precisamente en esa línea aquí en España, como el que lleva a cabo Juan Mora, que es médico internista y vocal de innovación del Grupo de Medicina Digital de la Sociedad Española de Medicina Interna. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Juan, eres el investigador principal de un proyecto que se llama SemiChat-ETV, que es una herramienta para ayudar a los médicos con el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, la ETV. ¿Cómo funciona esta herramienta, Juan? Muy bien, pues mire, le comento. Básicamente, la Sociedad Española de Medicina Interna, a través de una beca, nos ha permitido comenzar a desarrollar esta herramienta que consiste en un chatbot de inteligencia artificial en el cual un grupo de expertos del grupo de enfermedad tromboembólica venosa, es una patología en la que básicamente se forman coágulos en la sangre, principalmente en las piernas, y esos trombos pues pueden ir en algunos casos hasta los pulmones, lo cual puede conllevar pues incluso el fallecimiento de estos pacientes. Estos trombos pues pueden ocurrir en diversas circunstancias, como pueden ser la inmovilización, cirugía, procesos oncológicos, coagulopatías, problemas en la coagulación,
y es una patología muy diversa en la que se confluyen muchas circunstancias de antecedentes personales, datos de laboratorio, demográficos, etcétera. ¿Qué es lo que buscamos con esta herramienta en concreto? Como bien se estaba señalando anteriormente, diseñar un asistente para la toma de decisiones clínicas en la cual hemos reunido un corpus con mucha bibliografía, mucha información seleccionada para que, a través de un chat, cualquier médico pueda interactuar con esta herramienta mediante inteligencia artificial y obtener la información más adecuada, referenciada además con bibliografía exacta de cuáles son las actitudes a nivel de diagnóstico, tratamiento o pruebas complementarias o medidas no farmacológicas sobre estos pacientes. De esta manera logramos personalizar y tener un asistente, un copiloto para los profesionales sanitarios en su día a día, en las consultas y en las plantas de hospitalización. Juan, ¿cómo se entrena esta herramienta? ¿De qué datos parte para poder ayudar al médico con su tratamiento? En este caso se distingue de lo que se ha comentado anteriormente en que en este caso utilizamos bibliografía, utilizamos artículos de bibliografía, guías de práctica clínica, muchas de ellas de la Sociedad Española de Medicina Interna, a través de las cuales se digiere de alguna manera por parte de la inteligencia artificial, se trocea la información en una serie de segmentos y se le explica a la inteligencia artificial, al modelo de lenguaje, qué es cada una de esas partes de esa información. De manera que cuando, por ejemplo, un médico pregunte cuál sería la prueba complementaria más adecuada para este paciente, pues si le da una serie de características, como ya se ha comentado anteriormente, anonimizando los datos, pues la IA le puede decir exactamente cuáles pruebas complementarias son las más aconsejadas, con esos parámetros analíticos, con esos factores de riesgo, con esos datos epidemiológicos, etcétera. Pues qué interesante lo que nos cuentas, Juan Mora, que es médico internista y vocal de innovación del Grupo de Medicina Digital de la Sociedad Española de Medicina Interna y además investigador principal de este proyecto, el SemiChat ETV. Juan, muy amable, gracias por contarnos qué es lo que estáis llevando a cabo. Gracias a vosotros. Gracias, Juan. Estela, bueno, ya vemos que se está utilizando muchísimo la inteligencia artificial en el campo de la sanidad con sus diferentes aplicaciones y al final todo consiste en eso, en el manejo de datos. Sí, y además esto es un camino que no tiene retorno. O sea, la inteligencia artificial bien usada nos puede dar mucho, mal usada es un peligro también, pero bien usada nos puede dar mucho a nivel de, como tú decías, gestión de citas, a nivel de lo que estaba comentando el doctor Mora, darle a los médicos una herramienta adicional para que ellos puedan tomar decisiones más rápido y decisiones más informadas. Nosotros también en la empresa hicimos una herramienta de COVID que también servía para el triaje de pacientes, viendo biomarcadores. Hay muchas empresas trabajando en temas de inteligencia artificial enfocadas al tema de la salud. Y luego también a nivel de salud pública permite a las autoridades tomar decisiones más informadas. O sea, si al final tus modelos probabilísticos, aunque sean probabilísticos, pero te dan una estimación, te dicen que el 80% de la población tiene sobrepeso, colesterol alto, el 80% de la población adulta, entre un rango de edad, y que es posible que tengan afecciones cardíacas en un cierto momento, pues a lo mejor es más barato invertir en hacer medicina preventiva que luego gastarse el dinero en hacer operaciones en quirófano para poner bypasses. Entonces, bueno, al final da muchas alternativas y da muchas opciones para tomar decisiones a muchos niveles, tanto a nivel individual, cada uno de los pacientes, como a la ayuda a los médicos para que puedan realizar sus tareas con una ayuda, o sea, nunca sustituir al médico, sino el sistema híbrido de tener la inteligencia artificial con el médico al lado, supervisándola, y luego a nivel de salud pública, tomar decisiones globales para la población, ¿no? Que al final es más barato invertir en medicina primaria, en atención primaria, que luego ir todos al hospital a que nos operen. Efectivamente, siempre es mucho más barato invertir en prevención con o sin IA. Estela Luna de María, gracias, Estela. Gracias, Pilar, un saludo, hasta pronto.